Esta noche estoy con una persona muy importante en Santa Cruz, en la gestión, en el trabajo que se hace para la cultura. Cecilia Kenny, bienvenida. 50 años, Cecilia, en la gestión y en manejo cultural. Sí, Cuéntanos algo. sí, Juan, muchas gracias. Me siento muy halagada de tu invitación y de estar en este espacio tan bonito que has creado de la nada. Es hoy día ya una referencia en Santa Cruz, el Gracias. Búho Blanco. Y venir aquí es visitar un museo muy, muy bonito, muy, muy creativo, inspirador, supongo, para muchos otros artistas. Mira, 50 años es harto, pero es mucho más cuando te das cuenta todo lo que ha ocurrido en esos 50 años. Cuando yo empecé, ni siquiera sabía que estaba haciendo gestión cultural. Mi vocación ha sido el periodismo, trabajaba como periodista, en medios escritos donde eran unos verdaderos pasquines en ese entonces. Venías de Argentina. Yo venía de Argentina y de Inglaterra. De Inglaterra. Los periódicos eran como 6, El Comercio, el no sé qué, el Deber, bueno, pero eran periódicos de unas 4 paginitas. Entonces era imposible hacer un periodismo realmente importante. Empecé por la radio, yo venía de hacer algo de televisión en la Argentina y entré al Canal 11, que se estaba ampliando su cobertura para la ciudad de Santa Cruz, pero también ahí nos encontramos con mucha precariedad. Entramos un grupo de profesionales jóvenes, entusiastas, a trabajar duro y sin embargo no pudimos hacer gran cosa. Pero luego la televisión fue desarrollándose, ¿no? Y por supuesto cuando entra la televisión privada, hay un boom de estos canales que invertían mucho dinero. Pero fue una extraordinaria experiencia para mí. Luego yo pasé a ser directora de extensión universitaria en la Gabriel René Moreno. El canal obviamente era de la Gabriel René Moreno, de la universidad. Y ahí empecé la gestión cultural sin saber lo que estaba haciendo. Y ahí conocí a Marcelo Araúz. ¿Ya? Marcelo fue mi mentor, fue un verdadero maestro. Él venía de un mundo más del desarrollo, sociólogo. Entonces venía ya con una experiencia y de sus años de estudio en Europa, él había vivido mucho el arte, sobre todo el teatro que ama tanto, y quiso que Santa Cruz tuviera un poco de todo eso lo que él extrañaba. Entonces, creamos la Cooperativa Cruceña de Cultura. Éramos unos 60 profesionales más o menos. Eran hartos. Sí, éramos hartos. Entonces, creamos la revista Debate para poder expresar lo que sentíamos como juventud y las carencias que tenía Santa Cruz. Entonces, Marcelo Araúz fue invitado a ser director de la Casa de la Cultura, que se había inaugurado el 78. Empezó el 68, pero le tomó una década organizarse como institución y sobre todo la remodelación del edificio en la plaza. Este grupo fue la que entonces impulsó la Casa de la Cultura. Un poco eso. Antes de Marcelo Araúz había un comité organizador que eran personalidades increíbles como Hernando Sanabria, Gunther Holzmann, pero cuando ya se inaugura el 78, ese comité organizador de la Casa de la Cultura cede el paso a un directorio electo, donde estaban representadas las instituciones que aportaban económicamente a la Casa de la Cultura, como la alcaldía, la gobernación, bueno, prefectura en ese entonces, y la Corporación de Desarrollo, ¿no? A mí me despidieron de la Universidad Gabriel René Moreno cuando fue el golpe de García Meza y me fui a trabajar a la Casa de la Cultura por invitación de Marcelo. Entonces ahí recién empezamos a trabajar como gestores culturales, sin
que existiera todavía la palabra. También en ese entonces se promueve a nivel continental esto de las casas de las culturas, sobre todo de una casa de la cultura que era la de Quito, en Ecuador, y en Brasil ellos desarrollaron el concepto de casa de la cultura. ¿Y alguien fue a esas casas? Sí, yo recuerdo que bueno, Marcelo Araúz, por supuesto que fue también Ruber Carballo, fueron varias personalidades de acá y trajeron Óscar Zambrano, trajeron esta idea, porque la Casa de la Cultura es más que un museo, es más que un centro cultural que acoge artistas, es un promotor de cultura. La Casa de la Cultura, hasta el año 94, que fue cuando se municipalizó. Eso te quería preguntar, ¿cómo recibiste o cómo recibieron el grupo cuando hubo esta irrupción o interrupción, digamos, fue de toda una la Casa tragedia. de Cultura, ¿no? Pues ya yo estaba de directora, Marcelo se había retirado y yo quedé de directora de la Casa de la Cultura, y el presidente del directorio era don Pedro Rivero Mercado, ¿ya? Cuando Percy Fernández, el alcalde, nos dice que no nos iba a poder dar más plata. Pero fue toda una encerrona. Estaba el MNR en el gobierno y Percy Fernández, que era un MNRista, él decía, la alcaldía tiene que retomar todos sus espacios. Esa era su visión. Y por supuesto, una de sus políticas es la cultura, es promover la cultura. Él quería que sea municipal, ¿no? Entonces nos fue estrangulando. Cordecruz dejó de darnos dinero, la prefectura, la alcaldía, y llegó un momento que nosotros teníamos 100 empleados, 14 centros culturales y no teníamos un peso. Bueno, nos estrangularon de tal forma que don Pedro Rivero dijo, yo renuncio. Y yo también renuncié. Pero nosotros le estábamos entregando a la alcaldía en ese momento un patrimonio de $4 millones en el año 94, que probablemente ahora sean $20 millones. Habíamos conseguido donaciones de Japón para equipar el teatro con luces y sonido. Habíamos conseguido que el Fondo de Inversión Social nos construya los 14 centros culturales. Habíamos conseguido del Reino de España para construir la biblioteca pública, la que está en la Plaza del Estudiante. Bueno, en fin, el Museo de Arte Contemporáneo. Algo que se perdió con esa municipalización fue el espíritu emprendedor y creativo que tenía la Casa de la Cultura. Se limitó a apoyar las actividades culturales que se generaban fuera de la Casa de la Cultura. Nunca más volvió a ser productora de actividades culturales. O sea, que no fue para mejor. No fue para mejor. Bueno, después de toda esa, digamos, experiencia muy buena primero, después un bache así. Cuéntanos entonces, ¿cómo fue que Marcelo un día los llama y dice, hagamos un festival de música? Ese mismo año que nos salimos de la Casa de la Cultura, el 94, esto fue en mayo, más o menos por octubre, viene Marcelo. Marcelo se había ido a trabajar a La Paz, al Ministerio de Cultura. En ese entonces se llamaba Instituto Boliviano de Cultura. Y él tenía muchos amigos, él se crió en La Paz. Entonces él tenía mucha gente conocida, un círculo importante. Y hacía una labor extraordinaria. Y el año 90 fueron declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad las misiones jesuíticas de Chiquitos por la UNESCO, ¿no? Y pocos años después, sería el 92, 93, yo creo, vino un consultor de la UNESCO, era un arquitecto argentino, y nos contactó a las personas que estábamos vinculadas al arte y a la cultura, y nos dijo, he recorrido las misiones y he visto que hay mucho deterioro en el patrimonio. Si no hacen algo por resguardar ese patrimonio y por mantenerlo, por promoverlo,
se puede deteriorar tanto que la UNESCO puede quitarles el título de patrimonio. Pucha, nos quedamos muy preocupados, y Marcelo sobre todo, ¿no? Entonces él en La Paz tuvo la oportunidad de conocer a una musicóloga colombiana, la señora Amalia Samper, que había venido a visitar a unos amigos y la llevaron a pasear a las Misiones, y obviamente estuvo en el archivo musical de Chiquito, que está en Concepción, resguardado en la iglesia Catedral de Concepción. Y ella dijo algo muy importante: este archivo es muy valioso, es único en el mundo, pero si ustedes no lo hacen sonar, no tiene ningún valor. La música tiene que sonar y tiene que hacerse conocer, ¿no? Entonces Marcelo se quedó con esa idea. En La Paz había en ese momento, por supuesto, un círculo musical mucho más grande que el de Santa Cruz, y Marcelo en su círculo pues empezó a hablar de esto, y ellos lo ayudaron. Viene Marcelo con la idea, nos junta ahí en la Creperie, que era el restaurante que él tenía, nos dice, éramos unas 40 personas más o menos. Bastante. Sí. Y nos plantea, nos convoca y dice, ¿se animan a hacer un festival? Mira, éramos todos tan ignorantes, ¿eh? Dios mío. Sabían de música. De música habían 2 o 3 personas que sabían: Aidita McKenney, Ana María Beise de González, Elvira Iraola, y todos los demás, unos ignorantes supinos, ¿no? de tema musical. Pero una aventura. Yo ya tenía experiencia de gestión. Todos estábamos muy pesarosos de haber perdido la Casa de la Cultura, ese espacio que nos llenaba de energía, ¿no? Entonces, esto venía a ayudarnos a nuevamente tener un proyecto. Sí, metámonos. Bueno, Marcelo se iba a La Paz, charlaba con los expertos, volvía y nos contaba. Bueno, el año 95 empezamos a planificar el festival. No teníamos fecha, nada más que, claro, se empiezan a presentar las dificultades. Entre ellas, la más importante, no teníamos instrumentos de continuo. Anda, ¿sabés lo que eran los instrumentos de continuo? No, para nosotros, pobres ignorantes. Pues eran el órgano, eran el clavecín. No había ninguno en Santa Cruz, y en Bolivia habían 2 clavecines y probablemente 2 o 3 órganos en las iglesias que no los podíamos ver. Santiago, una. Bueno, en Santana, pero el de Santana estaba destruido. Ya hubo que restaurarlo. Pero había en La Paz 2 órganos, uno en el Conservatorio de Música y otro en la iglesia de no sé qué, allá abajo, que lo había traído Piotr, ya, de Europa, y lo había instalado en esa iglesia donde él era párroco. Y clavecines habían 2. Uno en Cochabamba, de una, no me recuerdo el nombre, de una pianista, y uno en La Paz de Carlos Seoane, musicólogo. Ellos dijeron que nos prestaban, que nosotros los traigamos con todo el cuidado del mundo, porque también te tengo que contar esa historia del archivo. No es así nomás, es compleja, porque durante 2 siglos o más no se sabía que existía esta música. Se sabía que había existido, pero no se sabía que existía, porque en las principales misiones del Paraguay, de Argentina, de Brasil, todo se había perdido. ¿Ya? Aquí, en Chiquito, que los pueblos seguían siendo pueblos vivos, que ya se había iniciado el año 74 el proceso de restauración de las iglesias, empezaron a aparecer estos papeles. Pero anteriormente de eso, un musicólogo chileno, Samuel Claro, viaja a Mojos por Río. ¿Ya? Y él en Mojos descubre estos papeles. Y entonces escribe un libro y empieza a hablar de que en el oriente boliviano había esta música.
O sea, no solo era de acá chiquitos, también estaba en Mojos. Mojo tiene 11.000 También. partituras, más que Bien. Chiquito, pero menos cantidad de obras. Aquí, cuando empieza la restauración de San Rafael y sobre todo San Rafael, porque Santana fue muchísimo después, San Rafael fue la primera iglesia restaurada, metidos en las paredes de la iglesia, en pequeñas hendiduras, empezaron a aparecer papeles, metidos dentro de instrumentos musicales como el cello, que estaban deshechos, habían papeles. En las casas de los indígenas esos papeles se aturiraban y los botaban, pero había todavía gente que los guardaba en unas cachas de cuero, prácticamente expuestos a todo el problema del clima, extraño, ¿no? Que se haya lluvia, guardado. humedad, bichos, etc. Que se haya guardado, pero muy extraño porque no eran músicos, eran... No, pues, pero ellos seguían tocando esta música por oído. Se convirtió en una tradición oral, ¿ya? Y para ellos esos papeles eran sagrados, aunque no los pudieran leer, aunque se les estaban arruinando, eran sagrados y por eso los guardaron. Pasaba de abuelos a claro. nietos. Y sobre todo los cabildos y los solfas, que eran los músicos que dirigían las festividades patronales, ellos eran los principales custodios. Entonces, cuando empiezan a aparecer estos papeles, Hans Roth, que era el restaurador de las iglesias, empieza a recogerlos. Y para protegerlos los lleva a Concepción, donde él vivía, en la iglesia, ¿no? En el convento de Concepción. Y allí siguen los papeles, pero ya pues se ha hecho un trabajo increíble, como en cualquier capital del mundo, con limpieza, con preservación en papeles sin ácido, con aire acondicionado en el lugar, formando gente que sepa manejarlo. Se los han enviado a Sucre, a los talleres de Sucre, que son los mejores que tiene Bolivia para el manejo de archivos. Entonces, y después ese mismo trabajo, nosotros como APAC y el padre Piotro, con la ayuda de la comunidad jesuítica de San Ignacio de Mojo, se hizo lo mismo con el archivo de San Ignacio. Esos papeles hay que interpretarlos. No cualquiera puede interpretar porque son papeles incompletos, agujereados, como encaje de bolillo. Y ahí está el trabajo de Pietro. Claro, es el trabajo de una persona especializada que puede, buscando y con las referencias internacionales de otros archivos, puede hilar fino y decir, esto es una ópera, esto es una misa, esto es una, qué sé yo, cantata, ¿ya? Y ir viendo. Claro, estaban todos mezclados. Todo. Entonces, esto ha sido un trabajo que estamos cumpliendo 30 años, ¿ya? Pero el padre Piotro lleva probablemente 40 años investigando y viendo qué es lo que hay, esa riqueza que hay. Prácticamente las únicas publicaciones son las que nosotros hemos realizado en el fondo editorial de APAC, que tiene alrededor de unos 50 libros de partituras, ¿no? Y colecciones importantes. Entonces, ese es el respaldo académico que le da a este festival y que lo hace único. Qué maravilla, ¿no? ¿Ya? Es fantástico. Y por eso los grandes artistas, los que mejor interpretan la música barroca en el mundo, quieren venir, quieren ver este fenómeno, quieren ver de cerca lo que era y lo que se ha construido. Digo, ¿cómo hace que un niño de la Chiquitanía o de cualquier pueblo, digamos, se enamore por un violín, por la música barroca, clásica? Sí. ¿Qué fenómeno ocurre? ¿Sabes qué? Yo creo que todo artista debe empezar por la música clásica. Es la que te forma el cerebro para entender la música, para poder leerla, y a partir de ahí vos podés hacer lo que querrás, podés ser, ¿cómo se llama? Rockero, mariachi,
en fin, cualquier otro ritmo, lo vas a interpretar muy bien, porque tenés la base sólida La disciplina de la de música, la de la disciplina y la clásica, sí. lectura y la comprensión de la música. Pero estos chicos creo que lo entienden así, de forma automática. Mira, yo recuerdo haber ido a Urubichá muchas veces y alojarme en la parroquia, porque no había hoteles. Entonces, como iba para trabajar, la monja Ludmila, la madre Ludmila, una maravillosa persona, y el padre Walter, nos daban cobijo en el convento. Daba a la calle las piezas. Y oye, junto con los gallos, a las 5 de la mañana, pasaban estos chicos tocando el violín, ensayando de ir a la escuela. Mira. ¿Ah? Impresionante. Algo que no lo vas a ver ni en París ni en Londres, ellos lo llevan en el alma. ¿Ah? Y les encanta. Se van a jugar al fútbol con la pelota de un lado y el violín del otro. ¿Ah? Vienen caminando a lo mejor 3 kilómetros para tomar una clase de violín. Gracias a las orquestas que se han creado en los pueblos. Ahorita no hay pueblo que no quiera tener su orquesta y que lo use para todas las actividades, aunque no le ayudan mucho. Cuesta hacer que le paguen un profesor, que les compren una silla, cuerdas para el violín. Pero bueno, son orgullosos de sus orquestas. Los chicos han podido viajar. Muchos de ellos no tenían ni carnet de identidad, no habían venido nunca a Santa Cruz de la Sierra, ¿ya? No había luz eléctrica, no había agua potable. Sí, seguro ha cambiado altísimo todo este tiempo. En 30 años el desarrollo de estos pueblos, claro. Así, no digo que nosotros lo hicimos, sí, pero hemos sido parte de ese desarrollo, ¿ya? Creando un espacio que de otra forma no lo hubieran tenido. Cecilia, por todo lo que has hecho durante todos estos años, por lo que aún estás trabajando y no sé hasta cuándo lo harás. Te agradecemos mucho en nombre del arte y gracias por todo tu trabajo. Gracias, Juan. De verdad que me has hecho hablar bastante, recordar mucho, por más arte. Recordar mucho, pero de verdad que ha sido una etapa en la cual yo no siento que hice un trabajo. Fue una forma de vida, fue una pasión. Te agradecemos a los artistas. Gracias, Juan. Gracias.